De la Universidad Nacional de La Rioja. ¿Cómo está? Bien, Soledad, un gusto de saludarte, a Juan Pablo, al equipo de la radio y a la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por su tiempo y bueno, es claramente el tema de la jornada de ayer, pero también el de hoy, la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En primera instancia, consultarle, bueno, ¿cuál es su apreciación respecto a esta condena que la expresidenta y vicepresidenta ha recibido en un lapso de 24 horas? Bueno, en realidad nosotros hacemos una lectura integral del proceso que inició hace varios años, y la lectura también de la vinculación política entre los distintos y casi la totalidad de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial que a lo largo de este proceso actuaron en esta causa de ilegalidad. Puntualmente, dos aspectos nada más resaltaría porque no me parecen lo central con respecto técnicamente a la causa, que son básicamente esa vinculación absolutamente comprobada con Macri, con distintos sectores del poder antiperonista en estos años, y sobre todo básicamente las palabras oficiales en el juicio del auditor propuesto por Iguacel en su momento, que desde el punto de vista técnico aseveró que no había ningún elemento para cuestionar lo que se había hecho desde el punto de vista técnico, tanto desde el punto de vista de la realización operativa de las obras como desde el financiamiento. Pero más allá de eso, chicos, a mí me parece que lo de fondo acá es una cuestión eminentemente política que tiene que ver con lo que Cristina Fernández de Kirchner representa y expresa, ¿no? ¿Y qué representa desde nuestro punto de vista? Cristina representa un modelo distinto. Cristina representa una idea de soberanía muy particular, la defensa de los recursos naturales. El kirchnerismo en general expresa también el desendeudamiento como una política central de la economía, y básicamente en ese modelo peronista hay una resistencia histórica y doctrinaria a la enajenación del patrimonio nacional, de los recursos naturales y de los activos del Estado. Y eso se da de bruces, es totalmente confrontatorio con este modelo que lleva adelante Javier Milei y que busca absolutamente lo contrario. En consecuencia, como nadie puede prácticamente discutir que estamos en presencia, refiriéndome a Cristina, estamos en presencia de la líder o lideresa más importante de la Argentina en los últimos años, creemos que claramente acá hay una intencionalidad política que no solamente tiene como intención eliminarla de la carrera electoral, sino lo que busca es obturar la discusión frontal, elevada, sobre estos dos modelos que expresa, como digo, Cristina por un lado y el gobierno de Milei por otro. Ahora, Cacho, antes que nada, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hoy escuchaba declaraciones del gobernador Quintela y ayer, antes de ayer también alguien me decía lo mismo. Esto claramente beneficia a que nuevamente el peronismo se vuelva a unir más allá de toda cualquier diferencia que hasta este tiempo se haya tenido. Sí, mire, hay una me hace acordar, justo le iba a comentar a un compañero hace un rato, la teoría en política internacional de la agresión externa, que consiste en que cuando un pueblo, una sociedad determinada es agredida, ese elemento agresor contribuye a la cohesión interna de ese país. Más o menos lo mismo ha pasado históricamente con el peronismo y creo que efectivamente va a volver a suceder. No tengo dudas de que se abre un proceso de unidad que estaba bastante borroso, con bastantes dificultades, porque el peronismo tenía que dirimir liderazgo, conducción y candidatos, y creo que esto allana mucho el camino porque no hay duda de quien por muchas razones va a liderar esta etapa del proceso desde su departamento o desde el lugar de detención va a ser Cristina Fernández de Kirchner, pero también permite definir con más claridad, me parece a mí, los otros aspectos que tienen que ver con la conducción operativa de la fuerza, la construcción de ese frente nacional que hay que reconstruir, y seguramente con viejos y nuevos actores, y sobre todo una definición de candidaturas que me parece que va a ser mucho menos traumática que lo que parecía
Digo, en consecuencia, para coincidir con esa apreciación, por supuesto, del gobernador Quintela, yo creo que efectivamente no solamente va a servir para la unidad y la cohesión del movimiento nacional y popular, sino que va a generar una movilización callejera que yo creo que es central para poder frenar una gestión de gobierno que viene por los derechos de los trabajadores y por las conquistas históricas, no solo del peronismo, sino del pueblo argentino a lo largo de al menos los últimos 50 años. Bien, y además porque varios mandatarios provinciales coincidieron en esto de que se trata de una proscripción electoral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proscripción, Carlos? Bueno, en el peronismo esto tiene una historia larga que comienza, podríamos decir, en el mismo nacimiento del peronismo. Ajá. Días antes del 17 de octubre, Perón fue detenido, y la detención de Perón generó un movimiento absolutamente espontáneo, inigualable, y el nacimiento del peronismo el 17 de octubre del 45. Luego, entre muchas otras cosas, solamente título anecdótico para no ser extenso, apreciando y valorando la nota, el del gobierno de Aramburu dictó un decreto, el 4161, que prohibió no solamente la participación política del peronismo, sino hasta la mención de sus líderes, del partido peronista y de todo lo que significara la simbología y los emblemas. Y esto, si bien es cierto, llevó muchos años poder recuperarlo, en ese tránsito de prácticamente 18 años, la Argentina devino de un lado a otro, osciló, podríamos decir así, entre regímenes autoritarios, violentos, dictaduras militares y democracias condicionadas. Esto lo que quiero decir es que la Argentina tiene que recuperar esa memoria, no solamente los peronistas, y en el caso nuestro, entender que esa proscripción, que significa básicamente no permitir que el candidato, o en este caso la candidata principal, se exprese, pueda ser un elemento de cohesión que nos permita resolverlo. En 1972, el gobierno de Lanusse, cuando ya era inexorable la vuelta de Perón, dicta un bando, también un decreto militar que establecía que para ser candidato presidencial a las elecciones del 73, los candidatos tenían que estar residiendo en la Argentina por lo menos con 2 años de anticipación. Obviamente estaba dirigido exclusivamente a Perón. El argumento era el mismo. Decían, no hay una proscripción, eso vale para todos los argentinos. En realidad estaba apuntado solamente a Perón, a punto tal que Perón tuvo que designar un candidato, que fue Cámpora, sí. Y después Cámpora, una vez que gana y accede a la presidencia, vuelve a convocar elecciones y entonces Perón llega al poder. Es necesario repasar esa historia, no como peronistas, sino como argentinos, para no volver a repetirlos, porque en el medio de ese proceso que yo trato de resumirle sintéticamente, más como docente de historia que como militante político, hubo mucha sangre, muerte, desapariciones y mucho dolor en la Argentina. Es necesaria la reflexión tranquila, la lectura de la historia, para no volver a repetir equivocaciones que nos cuestan como sociedad y que profundizan diferencias que no debieran existir en el seno de una sociedad que quiere progresar. Bien, Cacho, ahora, bueno, comienzan a deliberarse quién se va a quedar con el cargo, que en este caso va a dejar Cristina, que es el del presidente el del PJ Nacional. Por ahí escuchaba, bueno, nuevamente lo vuelven a subir también el gobernador de la provincia, pero también en este caso entra, bueno, si bien Axel Kicillof, ¿qué opinión tiene o qué visión tiene al respecto de lo que debería suceder con esto? A mí me parece que, por un lado, va a la cuestión formal, hay autoridades electas y hay vicepresidencias en el Partido Justicialista Nacional que seguramente van a reemplazar formalmente a Cristina, pero desde el punto de vista estrictamente político, creo que Cristina va a continuar liderando. Seguramente vamos a ver en su lugar de detención muchas reuniones políticas que tengan que ver con el ejercicio efectivo de ese liderazgo, pero por otro lado, a mí me parece que ante estas circunstancias tan nuevas, podríamos decir así, aunque se esperaban, el Partido Justicialista debería apelar a una herramienta que la hemos usado en distintas oportunidades, que son las mesas o las comisiones de acción política, donde a las autoridades formales se le suma dirigentes que no la integran formalmente, este podría ser un caso de Quintela,
y de otros dirigentes para que contribuyan a fortalecer y legitimar la conducción formal del Partido Justicialista. Yo creo, sin haber hablado nada con esto, que ese va a ser el camino que se continúe, porque de alguna manera no lo estoy imaginando, sino que estoy simplemente haciendo una retrospección, una lectura histórica de cómo el peronismo intenta resolver esos dilemas que usted inteligentemente plantea. Bien, Cacho, como le decimos, se lo conoce de manera respetuosa, queríamos agradecerle el tiempo, queríamos tener su palabra, así que muchísimas gracias, que tenga linda jornada, muy amable. No, gracias a ustedes, saludos a ustedes como equipo y a toda la audiencia. Abrazo grande, abrazo grande. Carlos Abraham Cacho Luna, ¿sí? Secretario del Consejo Económico y Social del Ministerio de la Provincia, ¿sí? Hablándonos de bueno, lo que significa